triquinelosis o triquinosis, una enfermedad endémica, una ETA, como dicen nuestros entrevistados de hoy, enfermedad transmitida por alimentos, una zoonosis, finalmente con consecuencias. Seguimos dialogando con Gabriel Sequeira y Ricardo Rodríguez. Gabriel Sequeira, cuando hablamos de una zoonosis, y estamos hablando concretamente ahora de una triquinosis, ¿cuántos son los casos que ustedes tienen detectados? ¿Cuántos son los datos que podemos aportar de tipo, digamos, duro, estadístico, con respecto a la incidencia que tiene esta enfermedad? La estadística de casos en nuestro país, como todas las estadísticas de las enfermedades, tiene, en este caso particular de esta enfermedad, tiene bastante altos y bajos, y fundamentalmente depende de lo que hablábamos, de la aparición de brotes. Hay años que aparecen muchos casos porque se dio un brote muy intenso y aparecieron muchos casos, y hay años donde decrece la cantidad de casos. La problemática en el diagnóstico de la enfermedad también influye en la aparición de casos, porque es una enfermedad que se diagnostica. Para confirmar el caso, hay que hacer unos análisis de laboratorio seriado, 3 o 4 análisis de laboratorio seriado para ver aumento de título serológico, lo cual trae aparejado la problemática de que muchas veces las personas no vuelven a hacerse los análisis, y no se puede confirmar la enfermedad. Entonces se notifican casos confirmados y casos por nexo epidemiológico, que se dice, a partir de un caso confirmado, personas que comieron alimentos o están relacionados con ese caso y tienen sintomatología clínica parecida, se los confirma como casos. Por eso es muy variable. La provincia de Santa Fe, si uno hace una estadística anual, un promedio de casos son entre 100 y 120 casos anuales, para tener una idea, pero varía mucho año a año dependiendo de la cantidad de casos, brotes que aparecen de la enfermedad. La otra particularidad es que, como decía Ricardo, es una enfermedad que está bastante estacionalizada entre otoño e invierno, que es justamente cuando se hacen esas famosas faenas caseras y conservación a través de embutidos de salamines. Entonces la mayoría de casos también aparecen en ese periodo concentrados. Lo que pasa también en esta enfermedad es que es una enfermedad que tiene una particularidad, que para que se dé la sintomatología clínica de la enfermedad en las personas, y en los animales pasa lo mismo, lo que pasa es que en los animales pasa desapercibido, pero sí en las personas, la persona debe consumir determinada cantidad de larvas de parásito para que se desarrollen los síntomas. En otros casos puede pasar desapercibida. Podemos haber tenido contacto con el parásito y no haber desarrollado la enfermedad clínica, lo cual eso también agrava la posibilidad de saber la cantidad de casos reales que tenemos. Es una enfermedad que en algunos casos se diagnostica en necropsias, y como no se hacen muchas necropsias por rutina, no se hacen a personas muchas autopsias de rutina, no se detectan, pero se ha detectado en estudios que han realizado valores entre 4 y 7% de cadáveres de personas o de cuerpos de personas que han sido analizados, que han sido positivos a triquinela y nunca han manifestado síntomas en su vida. O sea que es una enfermedad que puede también pasar desapercibida. Entonces eso trae aparejado varias problemáticas en relación a la presencia de casos, pero lo que sí tenemos en claro, a partir de la información, y perdonen que me extienda, es que se presenta en forma endémica en las provincias, que coincide con las provincias de nuestro país, en la mayor cantidad de casos, con las provincias que son productoras de porcino. ¿Sí? Pero no por la producción controlada, sino por la producción no controlada, fundamentalmente en los grandes centros urbanos donde hay criaderos de cerdo en condiciones no sanitarias y que no entran dentro del circuito formal de comercialización de carne porcina. Clarísimo. Nosotros tenemos un registro, Gabriel, Ricardo, que habla que en la última década
prácticamente hasta fines de 2019, se han registrado unos 2.450 casos humanos en nuestro país. Y en esas zonas que marcaba recién el doctor Sequeira, Ricardo, evidentemente es un número importante, ¿verdad? Es un número importante y sobre todo también, como de alguna manera tácitamente lo hemos ido señalando, en algo que se puede prevenir, Antonio, ¿sí? Y eso también creo que nos debiera hacer reflexionar como sociedad, porque esta es una enfermedad, es una patología, es una situación que en muchos países productores de cerdo, y Argentina está crecientemente siendo de importancia, y hay distintas maneras de medir eso, distintos indicadores. Esto se ha controlado, digamos, ¿no? Entonces el doctor Sequeira marcaba muy bien la importancia de los controles en la producción primaria, pero también insistimos mucho en la educación al consumidor y enseñarle al consumidor, digamos, que, por ejemplo, pero no para aburrir con datos tan duros, pero temperaturas de entre 61 y 71 grados al parásito causante, a la Trichinella spirale, lo mata, y que no hay, digamos que esa es la manera más segura, y la otra manera realmente es consumir productos seguros, entendiendo por producto seguro aquel producto comprado en un comercio habilitado, que tenga una etiqueta con los certificados de registro de productos y de registro de establecimientos pertinentes, y digamos, realmente que internalicemos, si vos me permitís, Antonio, el hecho de que no es seguro comprar este tipo de productos a la vera del camino. Yo entiendo, yo también he nacido en el interior y tiene una carga cultural muy importante para las familias del interior, mi familia lo era, ese famoso término de la carneada. Pero eso debe hacerse, como nos decía el doctor Sequeira, con el adecuado control sanitario, que por otra parte es muy simple, digamos, ¿no es cierto? En países de Europa donde se hace esto, por poner un ejemplo simplemente, el granjero, el campesino llama al veterinario para que le haga, mediante el análisis pertinente, y libere y se pueda hacer, digamos, el producto cárnico con seguridad, digamos. Es decir, insistimos mucho en eso, ¿no es cierto? Porque es una enfermedad prevenible. Esto, digamos, no debería ser así, y sobre todo con esa característica que vos mencionabas de la endemia, es decir, de algo que es recurrente en nuestras provincias, en nuestro país. Estamos dialogando con dos expertos, nos están hablando de un tema fundamental desde el punto de vista de la seguridad y la inocuidad alimentaria, para el mercado interno, por supuesto, para nuestra sociedad, pero también con la mirada puesta en los mercados internacionales. A nuestro regreso, las conclusiones.